trabajadores, en lo que es la riqueza del país, lo que se genera, ¿cuánto va para los trabajadores? ¿Está aumentando? ¿Está estable? ¿Va disminuyendo como siempre ocurre de manera inexorable con el neoliberalismo? Estas preguntas las puede responder como siempre Julia Estrada. Bueno, Víctor Hugo, lo que trajimos hoy es una especie de revisión histórica, que a mi criterio es muy interesante puntualmente para un día como hoy, un Día Internacional de los Trabajadores y en específico en la Argentina. Vamos a ver en una primera placa cómo fue la evolución de la participación de los trabajadores en el ingreso. Traducido, supongamos que el ingreso nacional es una torta, ¿cuánto de esa torta se llevan los trabajadores y cuánto se llevan los empresarios? El capital y el trabajo. Vamos a ir de a poco, así entendemos de qué se trata. Esto arranca, Víctor Hugo, en 1943. Y lo que vamos a ver, primero, que en 1943 los trabajadores se llevaban cerca del 40% de la torta. Si vamos un poquito más atrás, la plenitud del modelo agroexportador, menos todavía, 30% se llevaban. Ahora, mira qué interesante este salto, Víctor Hugo, precisamente ya para 1945 son 10 puntos porcentuales de aumento de la participación en el ingreso con el primer peronismo, llegan al 50,8%. Acá tenemos, bueno, vaivenes, pero fundamentalmente arriba del 45% durante el primer peronismo. Ahora, lo que empezamos a ver son altibajos en toda la etapa que va desde la autodenominada Revolución Libertadora en 1955 hasta 1973. Digo altibajos porque hubo devaluaciones, es el caso del 59 con Frondizi, una fuerte devaluación, pero en general lo que podemos decir es que están en un piso de participación del ingreso superior al 40%, una de las mejores etapas de la historia del siglo XX para los trabajadores. Y llegamos al mejor momento, al que todos recordamos, los que hacemos análisis de historia económica, que fue en 1974, los trabajadores llegan al 48% de la renta, casi 50% en algún punto lo miden algunos, llegamos al 50-50. ¿Y qué vino acá? Que es muy interesante. El golpe militar, 1976, y una caída feroz en la participación de los trabajadores en el ingreso, que es este tobogán. Acá tenemos una caída del 30% con el Rodrigazo, que fue una espiral inflacionaria que lo que hizo fue llevarse puesto el acuerdo que había llevado adelante Helbar junto con empresarios y con sindicatos, y la dictadura con Videla, 25% de la participación en el ingreso. Y lo que es más interesante de esta etapa es que teníamos un piso de 40 a 45%, bajamos un escalón y vamos a ver en la placa que sigue que ese escalón difícilmente lo podemos volver a remontar. Tenemos durante toda la etapa de los 90, 80 y 90 altibajos que tienen que ver con las profundas devaluación en el 81, la devaluación pico inflacionario en realidad del 89, el golpe de mercado que le hicieron a Alfonsín, donde participaron muchos grupos económicos, incluido en este caso el grupo Clarín, Víctor Hugo, como lo venís mencionando. Y lo que tenemos acá es, de nuevo, la crisis del 2001, la crisis terminal, que termina con los trabajadores en un 26% de participación en el ingreso, es decir, prácticamente un cuarto. Veníamos y repasamos de que el peronismo había logrado subir el piso al 50%, se sostuvo en el 74% y terminó el siglo XX con un 26% de participación de los trabajadores en el ingreso. La dictadura logró bajar un escalón, para decirlo sintéticamente. ¿Y qué vemos ahora? Vemos el post-2001, de la crisis de 2001 a hoy, en donde tenemos de nuevo este piso de 25,4% que se mantiene en 2002 y en 2003 y empieza a mejorar fundamentalmente por un lado creación de empleo, por otro lado aumento de salario real. Este momento, 2007-2008, es uno de los momentos más altos de salario real y acá empieza la espiral inflacionaria, ¿no? Justamente porque el salario real, esto es participación, es otra cosa, alcanza un nivel muy elevado y tenemos promediando 2014-2015, 37,4% de participación de los trabajadores en el ingreso. ¿Qué significa esto? ¿Volvimos al 50% de 1974? No, pero recuperamos más de 10 puntos respecto del 25% de 2001, ¿no? Las dos cuestiones son verdades. Ahora, el macrismo en tan solo un año logró pasar del 37,4% al 34%, no se ve bien ahí, es decir, bajó 3 puntos en solo un año, lo cual es mucho.
En plata es una transferencia del trabajo al capital de 16.000 millones de dólares. Este es un trabajo de Eduardo Basualdo de Cifra. Me parece interesante este recorrido, Víctor Hugo, porque lo que vemos es precisamente que se bajó un escalón en la dictadura al 25%, que el kirchnerismo logró volver al 37%, a un nivel casi cercano al 40%, y que veníamos bien, y llegó el 2016 y volvimos a caer. Ahora, vamos a ver algunos números de la foto de hoy para toda la clase trabajadora. La tasa de desocupación está en el 7,4% al último trimestre de 2016. Sigue siendo todavía una tasa de desocupación aceptable, hay que decirlo. Hay países donde el nivel es peor, pero veníamos del 5,4% al cuarto trimestre de 2015, con lo cual aumentó 2 puntos porcentuales. Estamos hablando de 1.300.000 de desocupados en la Argentina. Los despidos industriales, lo venimos repitiendo, 55.780 trabajadores afuera. Esto el gobierno no lo puede discutir y de hecho no es tema que el gobierno trabaje. Suspensiones en la industria, 40.678, posiblemente despidos en el corto plazo si no hay reactivación. La caída del salario industrial, 7%, la caída del salario de los informales, cerca del 15%, y los conflictos en la industria en el primer trimestre de 2017, ese es un dato que terminamos de calcular hoy, en la industria son 75, y en el total conflictos laborales y conflictos sociales son 986, prácticamente 1.000 conflictos entre enero, febrero y marzo. Magnífico, gracias Julia, como también magnífico el cuadro que pusieron en pantalla Bernie, naturalmente, esto de los años 30, no podría dar una precisión absoluta, y es Manifestación el título de este cuadro. ¿Cómo no iban a manifestar? En 1930 y pico, lo que le tocaba a los obreros, al trabajador, era muy, pero muy poco. Gracias por este momento, tanto por los datos de Julia como por esa ilustración. Vamos a abrir nuestro capítulo internacional. Tenemos a nuestro capitán Pedro Brigger con nosotros. ¿Qué tal, Pedro?